Fernando comenta: Mauricio, deberías de reformular tu frase "la especulación es una pésima forma de llegar a la verdad". Es que justamente eso es lo que hacen los detectives, hacen especulaciones. Plantean sospechosos, dan por hecho de que X persona es el culpable y ver si encajan las pistas que ya se tiene, y suponer sus motivaciones y ver si esto encaja sobre su perfil, ver si es coherente, etc. Es decir, especular es un camino difícil para llegar a la verdad, ya que en el camino hay que descartar, replantearse, desechar todo y empezar de nuevo. Es decir, un trabajo muy tedioso. No es tan simple como dar la primera especulación y tener la especulación fuerte. Fernando, tomemos el ejemplo que tú nos planteas. Ocurre la denuncia frente a la policía de que un collar muy valioso desapareció y un detective es asignado para resolver la respectiva denuncia. Entonces, el detective recibe la siguiente información. La dueña del collar, quien presentó la denuncia, le cuenta que el collar lo había visto por última vez guardado en un cofre en su habitación el día anterior al mediodía. Luego, en la noche, en la sala de la vivienda, se llevó a cabo una fiesta con decenas de invitados. En la mañana, la dueña fue a revisar su collar y ya no estaba. Para este punto, el detective podría empezar a especular. Por ejemplo, alguno de los invitados a la fiesta lo robó. La dueña del collar fingió su desaparición para cobrar el seguro. La dueña del collar olvidó que lo había cambiado de puesto. Mientras transcurría la fiesta, un extraño entró a la casa y robó el collar. El collar jamás existió. Fernando, nuestro hipotético detective podría seguir elaborando hipótesis especulativas. ¿Cuántas de ellas? Pues muchísimas. Tantas que tal vez no le alcanzara la vida para investigarlas todas. Entonces, el detective lo que debe hacer es descartar las hipótesis imposibles. ¿Y cómo podría hacer eso? Y aquí viene la clave de mi afirmación, y es que lo peor que puede hacer dicho detective es usar más especulaciones para descartar las especulaciones previas. Como bien tú lo mencionas, lo que se suele hacer es tomar las pruebas y usarlas como sesgos para descartar hipótesis. Pero volviendo al ejemplo, ¿qué sucede si el investigador no encuentra pruebas de nada? Aquí se me ocurren dos opciones. La primera, que la investigación se estanque, o la segunda, que el investigador especule sobre especulaciones, normalmente usando sus prejuicios, y termine llevando a un inocente a pagar por un crimen que no cometió. Fernando, te acepto que la especulación es una herramienta muy usada en la ciencia, en la filosofía, en la investigación de toda índole, en las diversas teologías, etc. Pero la especulación, sea de quien sea, viene cargada de prejuicios, sesgos, emociones, intereses, motivaciones, etc. Que si lo llevamos a nuestro ejemplo, dependiendo de los prejuicios, sesgos, emociones, intereses, motivaciones de nuestro investigador, dichas especulaciones serían unas u otras, llevando a la investigación a un resultado arbitrario. Te propongo un experimento mental. De seguro habrás escuchado de algún caso de un inocente pagando cárcel, que además estuvo en la cárcel por errores en el sistema judicial. O sea, descartemos que alguien haya manipulado voluntariamente el sistema para que condenaran a este inocente. Reduzcámoslo a que simplemente hubo un error. Si analizas dónde fue que ocurrió el error, muy probablemente fue porque se asumió como correcta una especulación. Usemos otro ejemplo a ver si me ayuda a ser un poco más claro. Especulemos un rato sobre los ojos del Dios de los cristianos. Usaremos este Dios porque de seguro la mayoría de espectadores de este video conocen sus características. Entonces, ¿ese Dios tiene ojos? Podríamos especular que no, porque un Dios perfecto que lo sabe todo no podría tener algo que no le sirve para nada. ¿Para qué necesitaría Dios tener ojos si Él ya sabe cómo se ve todo? También podríamos especular que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y como nosotros tenemos ojos para ver, Él también tiene ojos para podernos ver.
Ahora podríamos especular sobre la segunda especulación. ¿Cuántos ojos tiene Dios? Podríamos decir que uno, ya que Él no necesita determinar la profundidad de lo que ve. También podríamos decir que dos, porque nos hizo a imagen y semejanza, y como nosotros tenemos dos ojos, Él también. Podríamos especular que Él tiene ojos infinitos, ya que Él puede verlo todo. Y así podríamos seguir especulando sobre especulación y sobre especulación y más especulaciones. Que si los ojos son materiales, que si tiene pupilas, que si ven colores, que si Él ve unos colores diferentes a los que nosotros vemos, que si los tiene en la cara, que si tiene cara, que si le salen rayos láser de los ojos y cientos y cientos y cientos de especulaciones más. Fernando, te hago la pregunta. ¿De qué manera podríamos determinar qué especulaciones son correctas y cuáles especulaciones no son correctas? La respuesta es que no hay manera. No tienes pruebas reales fehacientes con las cuales sesgar las hipótesis erróneas. Es cierto que la especulación es una herramienta muy usada, pero debería ser la última herramienta que se use cuando no se tenga ninguna más, y jamás emitir juicios sin pruebas reales que confirmen o descarten dichas especulaciones. O lo que estarás haciendo es emitir juicios arbitrarios. Prueba de todo esto que te estoy contando la encuentras en cualquier estudio teológico. Por ejemplo, analicemos la teología del Dios de los cristianos. ¿De dónde sale que el Dios de los cristianos es omnipotente? De la especulación de unos y otros. ¿De dónde sale que el Dios de los cristianos es perfecto? De la especulación de unos y otros. ¿De dónde sale que el Dios de los cristianos es misericordioso? De la especulación de unos y otros. Así podríamos continuar con su omnisapiencia, su justicia, su sacrificio, su resurrección, su creación, los motivos de por qué hace lo que hace y cómo lo hace, etc. Fernando, te invito a que, por ejemplo, leas la Suma Teológica de Tomás de Aquino y busques las pruebas reales que él usó para confirmar sus especulaciones, y considero que no es complicado llegar al punto de ver que toda la estructura solo son especulaciones sobre especulaciones, sesgadas por sus prejuicios, sus intereses, sus sesgos, sus motivaciones, sus emociones, etc. Pero eso no solo le pasó a él, eso le ha sucedido a cada persona que ha participado en la definición de alguna teología, porque a diferencia de lo que creen los cristianos, hay miles de teologías muy diferentes allá afuera, todas compartiendo algo en común. Son absurdas si las comparas unas con otras. Fernando, si de verdad te interesa entender el porqué de mi afirmación, te propongo una labor investigativa. Averigua cómo funciona un celular. No es necesario que profundices mucho, solo es un poco de teoría y ya. La finalidad, que intentes localizar algo de especulación en ese funcionamiento. Si yo estoy en lo correcto, los celulares no deberían tener cantidades especulativas significativas. Al contrario, deberían ser cuestiones anecdóticas. También te propongo realizar una investigación parecida sobre los aviones. ¿Cómo es que funcionan a grandes rasgos y cuánta especulación crees que podría haber involucrada en todo su proceso de despegar, volar y aterrizar? También me gustaría saber si de encontrar dichas especulaciones, tú te atreverías a subirte en un avión de nuevo y volar dentro de él. La especulación es una pésima forma de llegar a verdades objetivas, porque al final solo son inventos arbitrarios, no funcionan para conocer a Dios, no sirven para resolver problemas técnicos y no sirven para resolver delitos.